¿Sabías que muchas veces lo que más nos lastima viene de la casa donde crecimos? Y no siempre se nota desde afuera. En 2021, Colombia conoció una historia que nos partió el alma. El caso de Sara Sofía Galván, una niña de tan solo 2 años que desapareció en circunstancias aún dolorosamente confusas. Fue entregada por su tía a su madre biológica sin saber que ese sería el último día que alguien la vería. Lo que más estremeció al país no fue solo su desaparición, sino la pregunta que quedó en el aire. ¿Cuántas veces ignoramos cuando el peligro viene desde dentro de la familia? Ese caso no fue solo una tragedia individual, fue un espejo incómodo de nuestra cultura, la que nos enseña que pase lo que pase, hay que confiar en la familia. Y eso, se los digo por experiencia propia, no siempre es cierto. Y aquí viene la realidad que pocos quieren mirar. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia se registraron más de 67.000 casos de violencia intrafamiliar solo en el último año y más de 70% ocurrieron dentro de relaciones entre padres, madres, hijos o parejas, es decir, en los mismos espacios donde se supone que deberían estar los niños a salvo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que no todas las familias son un refugio? Porque seguimos repitiendo que la sangre es más espesa que el agua, aunque en realidad nos esté ahogando, o cuántas veces el silencio se justifica por miedo a la vergüenza. Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Durante muchos años se nos ha enseñado que la familia es un refugio incondicional, que allí todo se perdona, todo se soporta, todo se calla. Pero, ¿qué ocurre cuando ese lugar que debería proteger se convierte en un espacio de dolor y de culpa? Hoy proponemos mirar a la familia desde otra perspectiva, no como un molde al cual todos nos debemos ajustar, sino como un lazo que puede nutrirse, puede transformarse o puede soltarse. Porque hay vínculos que sostienen y otros que asfixian, y nombrar esa diferencia también es un acto de cuidado. Este espacio no busca destruir la idea de familia, sino ampliarla, abrir la posibilidad de redefinirla desde el respeto, la escucha y la libertad. Pensar en hogares donde se pueda respirar y no solo obedecer. Julie Tatiana Frederman, gracias por estar con nosotros aquí para analizar este tema que la verdad creo que todavía está rodeado de tabús. Y arranco a preguntarle a usted, Julie Tatiana, porque como bien decíamos aquí en la entrada, no es fácil aceptar que a veces la familia es disfuncional y la familia no me cobija, no me da amor, no me ayuda, no me impulsa, no crezco, sino que me frena. ¿Qué tan común es eso? Sí, realmente es muy común y vienen unos constructos sociales en donde está como la ideología de que la familia tiene que ser de cierta manera y nos enfrentamos a que la realidad es diferente. En estos momentos ya al existir muchísimas, digámoslo así, las personas ya tienen más como esa habilidad de comunicar lo que sienten, cómo están, lo que les está pasando, cosa que anteriormente pues simplemente la gente se quedaba callada. Entonces ahora estamos identificando que las familias tienden a ser este núcleo que en vez de ser protector es un núcleo en donde no se está protegiendo a los niños, en donde las mujeres tampoco se están sintiendo protegidas y pues hay casos también en que los hombres pues también están corriendo riesgo. Y quiero mirar desde el punto de vista sociológico, Frederman, digamos este fenómeno.
yo supongo que ha existido desde siempre y un poco lo que decimos, uno estaba callado porque como la familia era casi que un mandato y una obligación, pongamos eso hoy en tela de juicio y en crisis. Eso no, la familia ha sido históricamente una apuesta de organización de la sociedad para sobrevivir. Y el primer lazo pues es el sanguíneo. En esa medida la sobrevivencia de la sociedad, pues la padre y el madre tienen el rol protector de los niños y las niñas, pero pues también está en las circunstancias sociales. Entonces uno tiene que entender la familia de acuerdo a la sociedad en la que está. Entonces es muy distinto, por ejemplo, las familias de este siglo XXI y podemos ver diferencias hace 50 años. Coloco el siguiente caso. A ver. Las familias rurales de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que son familias extensas de muchos hijos, muchas hijas, porque la sociedad y ese espacio geográfico demandaba tener muchos hijos. Demandaba mano de obra, entre otras cosas. Necesitaba mano de obra. Yo no me imagino una persona en un apartamento de 2 habitaciones diciendo quiero tener 5 hijos. O sea, las condiciones económicas, sociales, culturales van moldeando la familia y la familia va moldeando la sociedad. Entonces, por ejemplo, los cambios de la familia repercuten en otros escenarios. Cosas tan lejanas, por ejemplo, el sistema de pensiones. Que hoy las familias tengan menos niños repercute en un tema económico. Y así sucesivamente con la educación, con el ámbito laboral. Entonces creo que hay que entender que la familia es un proceso en constante construcción y este siglo XXI nos está trayendo nuevos desafíos. Por ejemplo, las familias de parejas del mismo sexo, con personas trans, con diversidades sexuales, cosas que en el siglo XX casi no nos lo pensábamos. Y hoy es una nueva realidad que hay que afrontar con unos problemas, nuevas soluciones, nuevas formas de interactuar. Frederman, y supongo que entonces en ese mismo cambio hay cambios en las percepciones del riesgo. A ver, estoy pensando en la familia tóxica o en estos ambientes que no son tan seguros. Ahora empezamos a mirar cuáles son esos casos, pero también es porque va cambiando. Vuelvo y me remito a su mismo ejemplo. Traer hijos al mundo para que me ayuden en la finca. Hoy en día eso sería como casi que pues una condena, ¿cómo así que los vas a poner casi que de esclavos? Eso es trabajo infantil, eso es... Antes no. Mi punto es, el riesgo, la percepción de riesgo va cambiando. Lo que eran riesgos antes, hoy no lo son y viceversa. Hoy hay unos nuevos que antes no lo eran, ¿no? Y de allí surge esto nuevo, digamos, de tóxico, que es muy, muy reciente. Eso, por ejemplo, ahorita en el mundo tecnológico con las redes sociales, están estas brechas tecnológicas, estas brechas de conocimiento que tiene la población infantil con la población adulta y eso genera unos riesgos que va en las dos vías. No solo el niño tiene riesgo, la niña tiene riesgo, sino que también los padres, los abuelos tienen sus propios riesgos. Entonces, por ejemplo, un caso con mi señora madre. A ver. No es capaz de distinguir los videos hechos con inteligencia artificial. Le pasa lo mismo a mis padres. Un nuevo riesgo que ha aparecido ahorita y que genera esos planteamientos de cómo la familia se mejora o se reproduce para afrontar estos nuevos riesgos. Entonces, por ejemplo, antes la familia tenía una apuesta que era no morirse de hambre y eso no lo hemos pasado gran parte del tiempo. Hoy tenemos otros riesgos. Hoy, ¿cómo evitamos la diabetes? ¿Cómo generamos una buena alimentación? Hace 200 años era tratemos de comer lo que podamos. Sí, claro. Hoy es cuidémonos qué comemos. Entonces las cosas van cambiando. Entonces lo interesante de los riesgos es que nos da una lectura de la sociedad y nos permite entender cuáles son esos desafíos que están manejando. Entonces, por ejemplo, el tema de las redes sociales, tristemente el caso de la niña Sofía, digamos, nos ponen esas alertas en torno a las dinámicas sexuales que tiene la sociedad, a qué pasa en nuestra psiquis para llegar a ese tipo de casos y cómo la familia genera también mecanismos de protección. Entonces, por ejemplo, antes a la población infantil la protegían de las revistas con el tema de la pornografía, ese tipo de cosas. Las escondían. Ahora eso está en un celular que los niños lo tienen a la mano. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva circunstancia? Ok. ¿Qué son las relaciones tóxicas en la familia? Porque siempre hemos escuchado el tema del tóxico en la relación de pareja o la tóxica, pero ¿y en las familias? Bueno, en las familias la relación tóxica consiste justamente cuando se identifica que dentro del núcleo familiar, dentro de este relacionamiento, pues se da una relación insana,
una relación tóxica. Entonces, lo que pasa es que en la actualidad aún está como mucho el tabú y no nos permitimos reconocer el rol, la relación tal cual está, ¿cierto? Seguimos todavía idealizando ese tipo de relaciones, la relación con mamá, la relación con papá. Nos han criado desde una manera, desde una perspectiva en donde no podemos ponerle límites a nuestros padres o a nuestros familiares o a la persona adulta de la casa, sino que tenemos que seguir siendo permisivos. Con el tema de que ahora comunicamos, hablamos, vemos, tenemos más acceso a la información, nos vamos dando cuenta de que la forma en que me criaron y la forma en que mi familia se relaciona, pues resulta que no es la más sana, porque ya yo empiezo a ver por medio de la tecnología cómo son otro tipo de relaciones, otro tipo de familias fuera de mi contexto o fuera de mi cultura. Entonces ahí es donde empiezo a hacer la comparación y me empiezo a dar cuenta que la forma en que mi familia se relaciona es una forma tóxica, porque entonces hay agresiones, hay palabras, no hay límites, porque pueda que la violencia no solamente ya sea... te iba a preguntar eso, la violencia es evidente, pero hay otras que no son así de evidentes. Correcto. ¿Cuáles son? Pueda que la violencia no sea solamente la física, que es la que más se ve, sino también está una violencia emocional, en donde te invalidan, en donde no llore, en donde esas bobadas que usted piensa, que usted siente, en donde no sea bobo, avíspese, ¿cierto? Frases muy coloquiales o frases muy colombianas. Entonces ahí estamos infringiendo una violencia emocional, una violencia psicológica, en donde estamos quitándole valor, quitándole seguridad, integridad, ¿cierto? A toda esta construcción de un ser humano, de un niño. Entonces los tipos de violencia también se dan desde la patrimonial, en donde la madre o el padre ejercen como este poder y esta amenaza, usan como el tema del recurso para manipular a los hijos, sean pequeños o sean ya adultos, para que los hijos sigan haciendo lo que ellos quieren. Tenemos que tener muy en cuenta, y justo me estaba pensando esto ayer, que vi un video, y es el cordón umbilical que muchas veces la madre o los padres no quieren cortar de sus hijos. ¿Pero por qué no quieren hacer esto? Pues justamente porque cuando traemos un niño al mundo, en la actualidad, muchas veces se hace por cumplir un deseo social, porque ya estamos viviendo juntos, tenemos tantos años, no, pues ya lo único que falta es tener hijos, tengamos un hijo. Por inercia y por lógica. Exactamente, pero no necesariamente porque tienes ese don de madre, porque quieres ser madre, porque quieres traer un hijo al mundo, porque sientes que a tu hogar, bueno, le hace falta como ese elemento, ¿cierto? Entonces traemos los niños al mundo a llenar nuestros vacíos. Entonces no cortamos ese cordón porque no dejamos que el niño sea independiente, que huele, ¿cierto? Sino que empezamos a generar este tipo de manipulación. Y de una manera inconsciente, entonces empezamos a generar obviamente problemas y dificultades en la crianza del niño. Entonces ahí es donde vienen los tipos de violencia, no solamente la física, sino la emocional, patrimonial, ¿cierto? Psicológica. Entonces eso es lo que pasa en este tipo de relaciones. Entonces me queda claro lo tóxico. ¿Qué tan, no sé, tan bien visto, tan fácil, tan lógico sería yo corto el vínculo? Porque con una pareja a veces la relación, la decisión es como, es decir, la pareja o sigue junta o por algún motivo no, y como listo, está lícito separarse, pero ajá, ¿cómo hago yo eso frente al papá, a la mamá? ¿Cómo dejo de hablarle a los hermanos? O sea, como que desde afuera hay también una mirada todavía que no entendemos eso y no lo creemos posible. Sí, hay una especie de discurso o hay como una norma implícita que uno de la familia no se puede separar, sí, lo cual es falso. Pero digamos que en esa cultura de la familia, porque las familias tienen sus expresiones culturales, no hay nada más divertido que ir a otra casa, visitar otra familia y ver sus particularidades. Entonces la familia, como esa construcción cultural inicial que tiene el ser humano, tiene sus dinámicas y no están escritas. O sea, no hay una forma correcta de ser padre, ni madre, ni hijo, ni tío, ni prima, porque no hay un manual para eso.
y entonces tenemos que estarnos reinventando todo el tiempo. La toxicidad entra cuando esas relaciones sociales se empiezan en la fricción, que es algo muy normal de los humanos. Yo no creo que la toxicidad sea mala en sí, sino que el problema está en cómo se maneja esa toxicidad. A ver, explíqueme eso. Todos somos tóxicos de alguna manera. Sí. Todos tenemos alguna manía, tenemos un comportamiento que le va a irritar al otro y que uno ni siquiera se da cuenta de que lo hace. Y eso genera las fricciones en la casa. Cosas pendejas, dejar el vaso en la mesita y que quede manchadito. Ajá, manchadito. Eso genera problemas. Sí, ¿por qué no pusiste el plato, hombre? Eso. Y eso puede ser una dinámica tóxica que desgasta una relación. Ajá. Esto es una pendejada, pero pues conlleva todo un proceso de convivencia que ya escala a otros asuntos que hay que dialogarlos. Claro. Entonces, a veces la familia no tiene escenarios de diálogo que permitan afrontar ciertos problemas porque también son problemas incómodos. Y ahí entra la compañía psicológica para poder dialogar eso, porque a veces uno no sabe ni siquiera qué hay que dialogar o manifiesta otras cosas. Y gracias a la psicología pues permite como adentrarse en ese mundo que no podemos percibir de manera directa en un momento. Entonces creo que una de las cosas fundamentales de la familia son sus problemas. No podemos entender a la familia sin los problemas porque los problemas son los que hacen a la familia. Ahora hay problemas de problemas, ¿no? Y quiero que lo deje allí. Hay problemas de problemas. Me parece un punto porque tenemos que ir a un corte de comerciales y cuando regresamos vamos a mirar esos problemas de problemas, ¿vale? Un estudio realizado en el Reino Unido y en los Estados Unidos muestra que aproximadamente un 11% de los adultos se alejan de uno o más miembros de su familia debido a las famosas relaciones tóxicas. En el Reino Unido, 12 millones de personas se han distanciado de familiares, principalmente por abuso emocional y traumas persistentes. Ahora sí, voy a darle a usted la palabra de lo que él dejó en punta. Hay casos de casos en esto de la toxicidad. ¿Cuáles son esos casos de casos donde hay uno que definitivamente sabe que lo que más le conviene es poner distancia allí? Y está bien poner distancia. Claro, la distancia está muy directamente relacionada con poner límites, ¿no? Entonces, hay casos de casos en los cuales yo puedo entender que la dinámica familiar se da de esa manera. Cuando yo ya crezco y hago las comparaciones, pues me doy cuenta de que, bueno, mi familia tiene sus problemas y tiene sus situaciones, pero son situaciones que pueden ser llevaderas, eso, como normal dentro de cualquier conflicto que se puede existir dentro de cualquier relación, ¿cierto? Sin embargo, hay situaciones que ya sobrepasan la resistencia de una persona y ya cuando sobrepasa esa resistencia, ya cuando me genera una incomodidad muy grande, cuando me genera como todo me hacen sentir definitivamente mal. Entonces aquí es donde, bueno, ¿qué voy a hacer? Entramos como seres humanos a poner la balanza. ¿Es tan normal yo sentirme así con un papá, una mamá, un tío? ¿O por qué yo me estoy sintiendo de esta manera? Entonces ahí es donde entramos como en el abordaje de cuáles son esas dinámicas familiares, ¿cierto? Cómo se pueden trabajar o si definitivamente, bueno, en todas las situaciones hay que poner un límite, pero entonces si definitivamente el límite tiene que ser contundente como distanciarse de esa persona. El día de ayer me llegó un casito en donde una joven manifestaba que pues lastimosamente había sido abusada en su hogar, en su familia. Cosas que pasan mucho en las familias colombianas. Lastimosamente le contó a la mamá y la mamá no le creyó. Desde ahí hubo una invalidación tremenda. Ya es una mujer muy adulta y no ha podido soltar esta situación o superarla. Entre otras cosas, tampoco había tenido la valentía ni siquiera de trabajarla, sino que ahora que fue mamá,
se enfrentó con esa realidad de no quiero que a mi hija le pase eso, y eso la movilizó a iniciar un proceso terapéutico. Pasado muchos años, porque ya es adulta, la mamá sigue teniendo esta misma actitud con ella. ¿Y ella siguió en una relación con la mamá normalmente, de No. estar en casa o algo, o rompió ese... Siendo tan solo una niña, y yo, casos que de pronto uno llega como a admirar, le decía, eres muy fuerte, porque siendo solo una niña se fue a la casa de un familiar en vacaciones, y en la casa de ese familiar volvió y habló, y mencionó, me está pasando esto en la casa, yo no quiero regresar allá. Afortunadamente tuvo esa red de apoyo, y nunca más volvió a vivir con la mamá. La mamá lo que hizo fue culparle a toda la vida, y entre más la culpa o más la desmerita de su situación por la que pasó, la niña, que ya es una adulta, más se aleja de la mamá. Claro. Y es eso también que la tiene conflictuada, porque dice, yo ahora soy mamá y yo quiero que mi hija conozca a la abuela. Entonces, como que, ¿qué hago ahí? Claro. La respuesta es muy clara. ¿Y es cuál? Lo que ella está haciendo es lo más sano. Hay que alejarse. Ese límite que puso desde que era niña ha sido lo más sano que ella ha hecho por ella misma. Solo que vivimos en una sociedad en donde tu mamá y tu papá son sagrados y de ahí no te puedes ir. Correctamente. Y ahí es donde yo quiero que me ayude Frederman, porque una cosa es decir, el tío o la tía me tiene hasta aquí porque no me aguanta, porque es una criticadera, pues yo con el tío de pronto, pues sí, le puedo saludar o tener una relación de respeto o no, pero puedo alejarme. Pero no está bien visto, no está normalizado, no es común, no hace parte de Natura, y estoy simplemente verbalizando lo que se dice, tener la distancia con papá y mamá, sobre todo con mamá. Sí, además que crecimos toda la vida con la idea de honrar a padre y madre. Así es. Y eso nos pone en un entredicho de que hay que cumplir esa norma. Pase lo que pase y aguante lo que aguante. Ajá, es mal visto no tener papá y no tener mamá, o romper esa relación, que parece inconcebible, pero yo creo que sí hay que hacerlo. De hecho, ahorita, afortunadamente, las familias ya tienen un poco más la capacidad de decisión y los individuos de poder decidir sobre su vida, cosa que antes no se tenía. O sea, por ejemplo, las mujeres a veces ni tenían el derecho de decidir con quién se casaban, que ya de entrada era una ruptura familiar. O sea, una familia que inicia por imposición, pues claro, es una familia, habría que preguntarse. Y también muchos de los casos de los embarazos no deseados, donde queda, digamos, esa sensación en contra del hijo, de la hija, y generan esas rupturas familiares desde un inicio. Yo creo que es necesario romper relaciones, y yo le apuesto a eso, dado el caso de estas transgresiones morales, sexuales, que atentan contra la ética, la violencia física, porque ya no es una cuestión de salvar la familia como institución, sino de salvar la integridad de la persona. Sí. La familia es una institución que se ha creado para nuestra sobrevivencia, mas no es una institución para acabarnos. Y tristemente muchas de las cifras que hay es que el hogar es un lugar sumamente peligroso, y pareciera que no. Las cifras de violencia sexual son escandalosas. Sí. Y las historias, por ejemplo, que recoge el bienestar familiar, que he tenido la oportunidad de hablar, son cosas que uno dice, pero ¿cómo puede pasar? Porque parecen inconcebibles que, por ejemplo, que la abuela le haga algo a la nieta. Y uno dice, pero ¿en qué sentido? Claro. Ahora, no sé qué pasará en la mente de las personas, porque yo también me incluyo como un factor de riesgo, y creo que todos somos factor de riesgo para alguien, y un poco es también que en las familias trabajémonos esos factores de riesgos que nosotros también somos. A veces nosotros vemos el riesgo afuera, pero no examinamos qué podemos ser nosotros. Ayúdeme a entender eso, cómo yo me veo y qué riesgo, o cómo me identifico. Por ejemplo, yo voy a colocar un caso. Uno como hombre, pues tiene que controlar sus conductas. Por ejemplo, si yo soy un padre que morbosea a una mujer, ¿soy un factor de riesgo para mi hija? Yo diría que sí. ¿Por qué? Ahora, hay casos extremos que uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Es la locura? ¿Qué es lo que sucede? Pero yo creo que uno tiene que ser consciente de cuáles son las capacidades de hacer daño al otro. Okay. Entonces, ¿será que un grito mío hiere psicológicamente a alguien? Y eso no nos preguntamos. Yo siempre me pregunto es cuando me gritan a mí. Entonces, me hicieron el daño a mí.
pero entonces yo ¿cuándo hago daño? Es muy difícil determinar eso, pero es un examen de conciencia que tenemos que realizarnos, que no nos damos la oportunidad porque también es ver nuestro lado feo, nuestra parte oscura del alma, que todos la tenemos, y eso hay que aceptarlo. Entonces yo creo que la familia tiene que generar esos diálogos para poder examinar esos lados oscuros que tenemos y empezar a buscar solución conjunta. Yo creo que la familia es una dinámica muy linda cuando se armoniza, porque permite afrontar los problemas de la sociedad y los problemas personales. No hay nada más bonito que uno hablar con su madre, con su padre de un problema personal y encontrar por lo menos la escucha. Por lo menos la escucha. Mire, sobre lo que usted está diciendo, que me parece el llamado bien importante, los niños expuestos a abuso psicológico familiar tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de sufrir los problemas emocionales, tal como nos contabas tú, como ansiedad, mala autoestima, dificultad para regular emociones. Y un estudio del King's College en Canadá descubrió que el 78.9% de las personas privadas de la libertad habían vivido en entornos familiares tóxicos antes o durante la adolescencia, frente a solo un 2% del grupo universitario que no lo había hecho. O sea que sí estamos hablando de este examen de conciencia, es importante, a ver, yo me reviso, porque a veces puede ser que uno diga, pero es que yo estaba corrigiendo al niño, pero es que lo estaba haciendo por bien, pero es que es el regaño, porque entonces, ¿qué hago? Que no nos miramos en eso, ¿qué puede hacerlo? Y cuando de pronto los chicos empiezan a marcar, o los hijos, esas distancias con los padres, el padre resulta ser el primer sorprendido. ¿Correcto? Correcto, sí. Suele pasar mucho y llega mucho a consulta ese tipo de casos. Resulta que mi hija me odia y me dice que me odia y yo no entiendo por qué, si todo lo hago por su bienestar. Claro, cuando entramos en esta autoevaluación de qué estoy haciendo mal como persona, pues resulta que soy conflictiva, que llamo la atención de una manera violenta, no soy amorosa, porque va mucho en relación. Una persona que sea conflictiva, pues es una persona que no va a tener habilidades sanas, ¿cierto? Para demostrar amor, para ser cariñoso. Entonces, pues si es una persona tóxica, nociva, a la hija le está faltando el resto de la historia. Entonces, muchas veces es que es por corregir, es por su bien. Sí, pero estamos en pleno siglo XXI. La manera en que nos criaron aquí a nosotros, ¿cierto? No va a ser la misma manera en que nosotros vamos a criar a nuestros hijos, porque ya todo ha evolucionado, ya todo ha cambiado, ya las formas de comunicarnos son más asertivas, como lo habla el acceso a la información. Entonces, esto hace que generen esos traumas. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que la juventud de ahora es la... de cristal. Eso, exactamente. Que es súper delicada, que nada tolera, que en cambio los de los 60s o algo éramos los duros, otras generaciones. Exactamente. Yo, esa terminología yo no estoy muy de acuerdo y mis tías la practican mucho con nosotros, pero ¿por qué? Porque justamente esta generación de ahora, la más joven y entre más joven más todavía, aprendemos a poner los límites que de pronto antes no. Antes había más permisividad. Éramos sumisos. Antes había más silencio, ahora ya no. Entonces, ahora ya cualquier cosa que nos afecta la manifestamos. Una niña de 9 años decirle a la mamá que la odia, ¿cuándo se iba a ver eso? ¿Cómo es que decían? Le volteo el mascadero. En nuestra existencia eso no iba a ser permitido. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? Digamos que de lo malo podemos sacar lo bueno. Entonces, cuando se hacen estas autoevaluaciones, mamá se da cuenta de que, claro, estoy criando a mi hija como me criaron a mí. ¿Y cómo te sentiste tú en esa crianza? Mal. Mal, porque me golpeaban, porque nunca había un abrazo, nunca había un apoyo. No, por el contrario, yo era la mamá de mi mamá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? No, pues mi infancia para poder sanarla y pues justamente entregarle a mis hijas esa parte sana y no esa parte dolida. ¿Qué le dicen a los psicólogos cuando el psicólogo recomienda, sabe qué, le tocó cortar los lazos con su mamá o cortar los lazos con su papá? Pues nosotros... ¿Cómo llegamos allí? Ok, ¿cómo llegamos allí? Pues nosotros realmente como psicólogos no le decimos al paciente, usted no puede relacionarse más con su mamá, no. El paciente dentro del proceso terapéutico solo se va dando cuenta de que esa relación es una relación tóxica.
La paciente que les ponía el ejemplo me decía, yo cada vez que hablo con mi mamá me siento mal y hablo con mi mamá una vez al mes, pero cada vez que hablo con ella es una cosa que yo ya entendí que no tengo que hablar con ella. Entonces, el paciente solo llega a identificar en ese nivel de conciencia que ese tipo de relación le hace mal. Entonces, cuando ya hablamos con este paciente de que, bueno, debes de poner límites, ya el paciente entiende y poco a poco va poniendo los límites, ¿cierto?, frente a la relación con padre o con madre o con quien tenga que ponerla. Ahora, si bien es cierto, el límite y la distancia están relacionadas, pues no todo un tiempo el poner un límite es, no se puede usted volver a hablar o a tratar con su mamá o con su papá, sino que, bueno, ¿desde qué posición te vas a parar para relacionarte con tu papá o con tu mamá o con esa persona? O sea, no corto, pero sí rehago esa relación. Exactamente, es como una reestructuración de esa relación, porque ya no estás parada como que tu mamá es la figura absoluta de autoridad y tú sigues siendo el niño chiquito que no tiene ni voz ni voto. Ya también eres una persona adulta que identifica qué puede contar, qué puede decir, porque como lo mencionábamos anteriormente, es importante para el ser humano esa red de apoyo, esa comunidad, esa familia. Entonces, no es fácil tampoco decirle a que una persona entienda o asuma que es que tengo un papá, pero realmente en mi mente lo tengo que matar y hacer de cuenta que no lo tengo, a menos de que la situación realmente haya sido supremamente fuerte para que un paciente tome como esa decisión. Entonces, teniendo en cuenta que es importante esa red de apoyo, la familia, es más bien reestructurar desde dónde se para o desde dónde se posiciona esa persona para relacionarse con esa otra persona que de pronto la transgrede un poco. Sí, pues mire que me parece interesante además en el ambiente en que estamos porque nuevamente eso se trata de moldear día a día. La familia no es ese constructo acabado, perfeccionado y todos nosotros tratando de meternos en ese molde, quepa o no quepa, sino que por el contrario, en rehacer estas relaciones está también rehacer el concepto de familia. Vamos a hacer un corte a comerciales y regresamos. No exageres, no fue para tanto. Tú siempre arruinas todo. ¿Hola? Muéstrame tus tareas, a ver si esta vez las hiciste bien. ¿Ya saludaste a tu tía? No hagas mala cara. Sonríe, por favor. Yo solo quería. Nada de querer, se hace lo que se debe. Después de todo lo que hacemos por ti, ¿y así nos pagas? ¿Crees que la vida es tan fácil? Agradece lo que tienes. No más. Estás destruyendo a tu familia. Nos partes el corazón. No nací para cargar sus miedos. Nací para encontrar mis alas. Debo ser yo misma. Adiós. Frederman, estaba pensando que, listo, el tema de cortar con papá y mamá es una cosa ya de honda caladura, pero hablemos de otras relaciones que de pronto no obligan tanto, si se puede decir así, pero donde uno quisiera tener las herramientas necesarias para decir, hasta aquí llegamos. Tíos, primos, la familia política, es decir, hay una serie de personajes que rondan ahí y que llegaron porque, esa fue la familia que construimos, con quien nos casamos, quienes nos tocaron de primos y tal, algunos no deseados por las decisiones que se tomaron, pero ¿cómo hacer para que uno se sienta tranquilo con toda la madurez y decir, esta persona no entra, puede ser muy tu tío, tu primo, no entra a esta casa? Es que no es fácil eso. Sí, no es fácil, pero yo creo que hace parte de la construcción de los criterios personales.
y sobre todo de esa forma de relacionamiento que haya tenido la familia. O sea, obviamente hay familias mucho más unidas, que llega el 24, el 31 y están todos y hay otros no, que solo la llamadita, el mensaje. O sea, cada quien tiene sus repertorios. Pero mire que en el caso de estas familias extensas, si bien la red de apoyo es mucho más grande, pues también se amplía la red de riesgos y es necesario que cada persona genere sus posiciones ante la vida y ante la familia. Caso, por ejemplo, la persona con una orientación sexual distinta o diversa que se encontró en una familia que no aceptaba esa condición humana, pues cómo se llevan a cabo esas relaciones. Y yo creo que esas discusiones tienen que darse en las familias porque a veces no queremos tocarlas porque pueden ser incómodas. Y creo que la incomodidad tiene que ser parte de la familia. O sea, si una buena familia es una familia que discute sus problemas y que se da la oportunidad de examinarse y ver cuál puede ser el camino en conjunto y de hacer como ese ejercicio de democracia, que no tiene que ser en términos ideales, pero que se dé la oportunidad de generar diálogos incómodos, porque evitan, digamos, situaciones adversas a futuro. Así es. Entonces, por ejemplo, uno hablar de un tema de la orientación sexual, de la orientación política e incluso cosas más banales de los equipos de fútbol, que uno escucha, no, es que si mi hijo sale de tal equipo, un poco en broma, un poco en serio, ¿hasta dónde llegan esos pensamientos? Porque estar en la familia es estar negociando la vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, ¿qué tengo que cambiar yo para que la familia esté mejor y qué tienen que cambiar los familiares para que yo también esté mejor? ¿Y hasta cuándo los límites, hasta cuándo yo acepto? Mira, yo llego hasta aquí, pero no allá. Y digamos que el asunto de los primos, los tíos, las tías, digamos, esta familia extensa, no está ese lazo tan fuerte como son con los padres y los hermanos. Creo que sí hay que darles un manejo, porque pues implica que, digamos, a veces vivan en distintos hogares, no convivan todo el tiempo, pero genera unas relaciones distintas en torno a la convivencia. Pero me parece lindo, digamos, esas unidades familiares que permiten compartir espacios. Creo que la familia es un escenario de discusión, de afrontamiento de problemas y un escenario para construir el ser. Sí. Esa construcción del ser tiene que estar en diálogo permanente con nosotros para fortalecerse, incluso para golpearse. A veces como que vemos mal el asunto de las dificultades, pero la dificultad está ahí y la familia tiene que ser ese motor para afrontar las dificultades, que las dificultades cambiaron, es otra cosa. Antes, bueno, ¿cómo vamos a asumir la hambruna que hay en esta época porque se dañaron las cosechas? Claro. Ahorita es, bueno, ¿cómo vamos a asumir? El trabajo, usted no tiene, yo sí, eso. ¿Cómo le ayudo? ¿Hasta dónde? ¿Qué cosas yo sacrifico para que el otro esté bien? Exactamente. Bueno, hay una cosa interesante que se llama el entrenamiento de padres, y esto es una estrategia psicoeducativa y terapéutica que está basada en evidencia y el objetivo es fortalecer habilidades de crianza, promover relaciones familiares saludables, prevenir o reducir conductas problemáticas en niños, niñas, y se usa en contextos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, problemas de la conducta, etcétera. Lo estamos usando ahora, estamos haciendo escuelas de padres cada vez más, entrenando a los padres para ser padres y mejores padres. Sí, sí. ¿Y hay buena apertura para eso? Realmente es que sí, por lo menos las instituciones educativas lo tienen, literalmente se llama escuela de padres y es donde trabajan todo el tema, ¿cierto? De las habilidades sociales, de la comunicación, bueno, y todo esto que hemos hablado que ha sido un faltante en la relación de padres e hijos. También llegan mucho a consulta, cada vez el padre se preocupa más por la relación con su hijo, porque entiende que de esa relación es que va a salir el adulto del mañana y va a salir entonces o las dolencias o las tristezas o las felicidades de ese ser humano. Entonces el padre de ahora realmente está muy preocupado por hacer este entrenamiento, por mejorar a sí mismo, por mejorar sus capacidades y está muy puesto y muy dispuesto a mejorar y a trabajar lo que tenga que trabajar para poder relacionarse de la mejor manera con sus hijos. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que ahora existen muchísimas problemáticas, violencias, abusos, ¿cierto? Para nuestros niños. Entonces el padre ha entendido que entre mejor se lleve con su hijo, pues más lo va a proteger de esos entornos. Y son conscientes de aquello de en qué momento estoy yo
generando un espacio tóxico, no solo para mi hijo, para toda la familia. Se habla de esos espacios tóxicos y de pronto de la normalización, o al menos entender en qué momento cortamos unos vínculos tradicionalmente tan fuertes. Bueno, estamos en la etapa del entrenamiento. Dentro de la etapa del entrenamiento, como lo mencionábamos, reconocernos a nosotros mismos, ese factor dañino hacia el otro, pues aún sigue siendo un poco, se genera como la dificultad, ¿no? De que el ser humano reconozca de adentro hacia afuera qué es lo que puede estar causando daño a los demás. Entonces, en ese orden de ideas, pues aún nos falta seguir trabajando, ¿cierto?, dentro de esas mismas escuelas de padre, no solamente lo positivo, sino también el autorreconocimiento. Exacto. Y si yo no reconozco mis límites, mis problemáticas, pues se me va a hacer difícil reconocer el entorno tóxico o nocivo para mí o para mi familia. Y si se me dificulta, pues no le voy a poder enseñar a mi hijo, ¿cierto? Bueno, hasta dónde puedes permitir o hasta dónde tú puedes llegar, porque ni siquiera lo hago conmigo misma. Sí, en esas guías que hace usted, ¿ha tenido este contacto de alguien de entra a consulta y lo que encuentra es que él ha sido el generador de esa relación de toxicidad hasta con sus hijos? Sí. ¿Y cómo es ese diálogo y cómo es ese acompañamiento de esa persona? No, fue una Porque tiene que doler muchísimo. Pues que digamos que sí, hay unos que tienen la mala hazaña, pero hay muchos que realmente lo hacen desde el desconocimiento. Sí, claro. Llegó una pareja diciendo, doctora, la mujer, me divorcio. No voy más con este hombre. Entramos entonces en un proceso, realmente fue una pareja muy comprometida en su proceso y nos damos cuenta de que el hombre, en este caso de la relación, pues venía con una historia, víctima del conflicto armado, pobreza, más violencia, en la familia había abandono por parte de los padres, no había nada afectivo, ¿cierto? Entonces construye su hogar con unas idealizaciones. Mi mujer tiene que ser de esta manera y cuando tenga mis hijos tienen que ser de esta manera, y la idealización siempre va de afuera. O sea, yo quiero que el de afuera supla mis necesidades, pero ¿yo qué estoy haciendo, cierto, para suplir las necesidades de los demás? Es decir, discúlpeme para yo poder entenderla. Entonces esta persona llega y dice, yo no quiero repetir lo que a mí me pasó, entonces así deben ser todos los demás. Correcto. Pero el examen de él nunca lo hizo. Exacto. Y él sí lo repitió, no cortó. Exactamente. Que es un poco lo que Friedemann dice, ese autoexamen no nos lo hacemos. Exactamente. Y entonces, ¿cómo guió esto? Entonces, llega entonces esta persona, bueno, ya en la terapia que yo hago llega un momento en el que las parejas asisten a terapia de parejas, pero de manera individual. ¿Por qué? Porque estando con mi pareja hay cosas que todavía me dan pena por muchos años que yo lleve. Entonces, dentro de esta terapia individual empezamos a tocar más esas fibras de ven, ¿qué está pasando? ¿Qué te está doliendo? Hay algo que te está doliendo y necesitamos que lo verbalices para poder ayudar a sanarlo. Porque si te lo sigues guardando vas a seguir repitiendo este patrón que ni siquiera sabes de dónde viene. Entonces ahí es donde nos damos cuenta pues que tiene un duelo irresuelto por parte de su padre y todo lo del conflicto y demás. Y resulta que al no darse cuenta lo estaba repitiendo y estaba generando relaciones conflictivas no solo con su esposa, sino también con su hijo. Y el hijo entonces ya le estaba teniendo miedo, no quería jugar con él, no quería nada con él, porque estaba identificando de que papá estaba siendo una persona nociva para él. Un niño de unos aproximadamente 5 o 6 años. Imagínate. Entonces, ya en este proceso, el paciente empieza a reconocer y empieza a trabajar. Un choque durísimo, una persona que nunca había asistido a psicoterapia, un proceso terapéutico, y entender que a pesar de que llevaba con un dolor más de media vida, nunca lo había expresado, verbalizado, reconocido, pues fue duro, pero al mismo tiempo muy sanador. Entonces, hasta llegar al punto de que se trabajaron muchísimas cosas. Obviamente la pareja no se divorció, se mejoró la relación con su hijo y fueron tan comprometidos que podría decir yo que en poco tiempo hasta los di de alta. Bueno, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero terminar con un mensaje de cada uno frente quizás a aquellas personas que están diciendo,
¿Será que yo sí debo poner mi límite? ¿Por qué debo poner mi límite? Y hasta el punto de cortar un relacionamiento con papá y mamá definitivamente, por más que esto sea doloroso. Y arranco contigo, Fred. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conozca la historia de su familia, la biografía de sus familiares, para poder comprenderlos y haga un examen de conciencia para tomar las decisiones que le convengan tanto a usted como individuo como al colectivo que es la familia y para el bienestar social. Creo que es un ejercicio retador, confrontante, que puede ser muy, muy molesto, pero que el resultado puede ser muy positivo. Sí, y me gusta eso porque hay una corresponsabilidad, no solo es lo que ellos están haciendo y yo soy el perfecto y corto, sino que yo también estoy en esa ecuación haciéndome el examen. Todos los seres humanos somos sujetos de defectos. Sí, podemos ser tóxicos en cualquier momento. Claro que Muchas gracias, sí. Pederman, y la suya, Julie Tatiana. Yo lo resumo en el sentir. Esa intuición, ese sentimiento de que algo no está bien, de que no me siento cómoda, de que por más de que entro en ese proceso de autoevaluación de yo qué hice mal, porque muchas veces nos cuestionamos, nos sentimos mal y nos cuestionamos, ¿qué hice mal yo para recibir esto? Entonces, cuando yo me hago esa autoevaluación y definitivamente no obtengo respuestas, yo me baso mucho en el sentir, en esa intuición de que esa persona tiene algo, de que es mejor que la aleje, de que como que no me entra, o definitivamente si tengo sensaciones malucas cuando pienso o lo miro o me relaciono con ese ser, entonces ahí hay que empezar como a poner límites progresivamente. Muchas gracias a los dos por ayudarnos a entender y a mirar este problema sin tabúes, como son. Gracias. Gracias. A usted. Gracias por acompañar esta reflexión que no pretende señalar culpables, sino abrir puertas. Hablar de lo que duele en el seno de la familia no nos vuelve ingratos, sino honestos, porque poner límites también es una forma de sanar. La familia puede doler, pero también puede reinventarse, no siempre desde el parentesco, a veces desde la elección. Nos despedimos deseando que cada quien encuentre un hogar donde pueda ser sin miedo, donde el amor no duela, donde el vínculo no oprima. Y si no lo encuentra, que sepa que tiene derecho a construirlo desde cero, con otras reglas y con nuevas formas de amar. ¿Hasta qué punto debemos aguantar solo porque quienes nos hieren llevan nuestra sangre? ¿Cuándo se vuelve necesario poner esos límites, aunque eso signifique alejarnos de quienes se supone nos criaron? Miren, en redes sociales cada vez más personas están contando lo que antes se callaba, como el caso de Isabela Fernández. Ella es una joven que publicó en su cuenta de TikTok un video contando cómo decidió cortar definitivamente el vínculo con su padre. No porque él la golpeara o la insultara directamente, sino porque cada palabra suya la hacía sentirse menos, porque la hacía dudar de su valor, porque jamás validó sus emociones. Ella dice que durante años creció pensando que eso era normal. En su video también narra cómo un día simplemente entendió que se estaba apagando por dentro solo para que su papá no se sintiera incómodo. Ese video superó los 3 millones de vistas y lo más impactante no fue la historia, sino la avalancha de comentarios diciendo cosas como me pasa lo mismo, no sé cómo salir de ahí, y esas reacciones son bastante preocupantes. Muchos padres actúan desde sus miedos, desde sus heridas, desde su necesidad de control o incluso de reconocimiento, y sin darse cuenta terminan criando hijos inseguros, culpables o con miedos a fallar o simplemente a ser quienes ellos quieren ser. Padres narcisistas que invalidan sus emociones, madres que proyectan frustraciones, adultos que repiten sin cuestionar lo que a ellos también les dolió. Miren, criar no es solo dar comida, techo o educación. Criar también es mirar a ese niño o a esa niña como una persona completa, con derecho a sentir, a pensar y por supuesto con derecho a ser distintos.
Sí, la familia puede ser refugio, pero también puede ser una prisión. Y a veces el acto más valiente es elegirte a ti mismo. Alejarse, yo diría que no es egoísmo, más bien es algo así como autocuidado. Poner límites no es una falta de respeto, es amor propio. No todo lo que se llama familia merece ese título, porque la familia también es quien te escucha, quien te apoya, quien no necesita destruirte para sentir poder. Y a veces cuando no puedes cambiar a quienes te criaron, lo más sano que puedes hacer es criar una nueva versión de ti. Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.